Buen día niños, espero que se encuentren bien. En el curso de comunicación hoy estudiaremos el tema uso de la X. Bien, debemos de tener en cuenta que el sonido de la letra X va a ser diferente según el lugar que ocupe en la palabra. Por ejemplo, si va entre vocales o al final de la palabra, su pronunciación es parecida a un AX, ¿no? Por ejemplo, en las palabras éxito, ¿no? Ahí está, ahí está, el sonido. Tenemos la palabra exacto, mira, o la palabra tórax, ¿no? Listo. Ahora, cuando figura a principio de la palabra, es decir, cuando la X está al principio de la palabra, frecuentemente va a sonar como una S, ¿no? Es lo que suele crear dudas al escribir la palabra como exterior o expresar, por ejemplo, ¿no? De repente puedes pensar que es con S por el sonido similar, ¿no? Por ejemplo, exterior o expresar, pero en realidad es una ex, ¿no? Exterior, expresar, ¿no? Exterior, expresar. Muy bien, entonces a tener cuidado. Para eso vamos a ver cuáles son las reglas para escribir con X y no confundirlas escribiendo con S. Mira, tenemos la regla número 1, te dice, las palabras que empiezan por la sílaba X, seguida del grupo PR, ¿no? Prr, ya. Por ejemplo, tenemos la palabra ex y luego un grupo PR. Primir, exprimir, expresamente, expres o expreso, ¿no? Por ejemplo. Bien, aquí tenemos entonces nuestra primera reglita. Veamos la regla número 2, que me dice: casi todas las palabras que empiezan por la sílaba X, seguida del grupo PL, ¿no? El PL. Mira, por ejemplo, explicar, ¿no? Explanada, explotar o exploración, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces la segunda regla. Aquí, en esta regla número 2, como dice, casi todas las palabras que empiezan con X seguida del grupo PL, pero tenemos excepciones, ¿no? La excepción aquí, por ejemplo, son espliego, esplendor y todos sus derivados. ¿Ya? Como te puedes dar cuenta, se escribe con S y ya no con X. La regla número 3 nos dice: las palabras que empiezan por seno, ¿no? Que significa extranjero, que empiezan por cero, que significa seco o árido, y las palabras que empiezan por silo, que significa madera. Mis, ¿qué son estas palabras seno, cero, silo? Estas palabras son raíces griegas, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, nos puede dar lo siguiente, ¿no? Xenofobia, ¿no? Quiere decir miedo, pánico, terror a los extranjeros, ¿no? Tenemos la xerocopia, por ejemplo, esta palabra, tenemos el xilófono. Listo. Veamos la regla número 4. Las palabras que empiezan por el prefijo ex, ¿no? ¿Qué significa ex? Significa fuera, más allá. Cargo en el que se ha cesado, es decir, que se ha terminado. Ejemplos: excarcelar, es decir, fuera de la cárcel, ¿no? Extremo, ¿no? O exministro, ¿no? Listo. Tenemos entonces la última regla, la regla número 5 para el uso de la X, que viene a ser: las palabras que empiezan por el prefijo extra, ¿no? ¿Qué significa este prefijo extra? Significa fuera de. Por ejemplo, tenemos las palabras
extraordinario, ¿no? Fuera de lo ordinario quiere decir, y tenemos también, por ejemplo, aquí extraterrestre, fuera de la Tierra o a extramuros, ¿no? Listo. Entonces, niños, estas son básicamente las 5 reglas para el uso de la X y no confundir las palabras usando, por ejemplo, la letra S. Ahora procedemos a revisar entonces el módulo de comunicación y vamos a ver aquí el uso de la X en algunas de estas palabras del primer ítem de la página 10. ¿No? Te dice, escribe sobre el guión una de las letras subrayadas para cada columna, que puede ser bien con S o con X. Las palabras, las que están completadas con la letra S las he puesto de verde y las que están completadas con letra X las he puesto de celeste. ¿Ya? Entonces, como ejemplos podemos tener aquí, mira, la palabra escribano, se escribe con S, excitar, ¿no? Tenemos aquí el exclamar, ¿no? Por ejemplo, escolta, ¿no? Se escribe con S, al igual que excusar, ¿no? Que pone excusas. Tenemos exigente con X, escocer con S, se refiere a picor en el cuerpo, comezón. Tenemos por ejemplo, la palabra expedición con X, escayolar con S, aproximar con X, por ejemplo, aquí tenemos extranjero con X, ¿no? Y aquí las palabras con S tenemos, por ejemplo, escoba, escultor, escupir, el esquí, esquina, establo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí estantería, estorbar, escaparate, esclavo, ¿no? Tenemos por aquí esforzarse, escupir, ¿no? Y las demás palabras que vienen a observar entonces cumplirían al uso de las reglas de la X, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, tenemos una X en donde en medio de dos vocales, ¿no? Listo, tenemos aquí, mira, la X antes de, en este caso, las palabras PL, ¿no? Pl, ya, explosión, ¿no? Listo. Entonces es así como iremos completando y poniendo en práctica en el módulo el uso de la regla X. ¿Listo? Aquí yo les dejo unas listas. Eso es todo por el día de hoy, niños. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Bendiciones.